de Aquí hay mujeres, a quien por cierto tenemos esta mañana en la línea telefónica y que nos va a platicar quién es Irinea Buendía y por qué debemos además recordar su nombre. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, qué gusto saludarte, Nidia, a ti y a todo el auditorio de Radio Sonora. Pues mira, Irinea Buendía, a Irinea Buendía hace 13 años la asesinaron a Mariana Lima Buendía, su hija, cuando tenía 29 años de edad. Mariana fue víctima de feminicidio. Fue asesinada por Julio César Vanilla, su pareja sentimental, y quien en ese momento era policía ministerial. Cuando el cuerpo de Mariana Lima fue encontrado en el 2010 en el Estado de México, presentaba golpes y sin embargo fue catalogado como suicidio y se cerró el caso. El Estado de México, como nosotros sabemos, es una de las entidades más peligrosas del país y sobre todo para ser mujer. Es una entidad que alberga casi el 13% de los feminicidios de todo México, y a pesar de que también fue uno de los primeros entidades o municipios que contaron con la alerta de violencia de género, el 2020, es decir, el año de la pandemia, fue el estado con más feminicidios en el país. Irinea Buendía sabía que su hija sufría de violencia psicológica, económica, violencia física y sexual, y que estaba a punto de dejar a su pareja sentimental, ¿no? Además, ella aseguraba que difícilmente su hija podía atentar contra su vida y suicidarse, como aparentaba, ¿no?, esa investigación de la policía ministerial. Por eso, Irinea Buendía tuvo que convertirse a partir de entonces en activista y defensora y exigió que la muerte de su hija fuera investigada como feminicidio. Tras una larga lucha judicial, en donde se acompañó del Observatorio Nacional del Feminicidio, en el 2015 la Suprema Corte de Justicia reconoció graves omisiones de las autoridades que investigaron el caso y resolvió que se tenía que reparar la investigación para ser investigada como un feminicidio y se aplicara un enfoque de género en toda la investigación. Hasta apenas el pasado 6 de marzo se emitió una sentencia condenatoria contra el asesino, contra el feminicida de su hija, en la que se dictaron 70 años de prisión. Entonces, ¿por qué este caso se ha convertido tan emblemático en México y por qué Irinea Buendía se ha convertido también en una figura, un estandarte de la lucha contra la violencia de género? Bueno, pues porque precisamente México es un país en donde ya tenemos muchos años en donde las mujeres vivimos en un contexto de violencia, ¿no?, con falta de acceso a la justicia, con corrupción. Y esto que pasó con la Suprema Corte permitió establecer directrices sobre cómo se iban a tratar las muertes violentas de mujeres y de niñas, ¿no? Para que se investigaran con un enfoque de género, para que cuando hubiera casos de violencia sexual también se aplicaran esas directrices, ¿no? Sobre todo cuando también existieran antecedentes de violencia en la víctima, violencia en general, violencia psicológica, violencia económica. Por eso es tan importante la denuncia, ¿no? Es decir, hace 13 años le cambiaron la vida a Irinea, y desde entonces la encontramos en marchas, en plantones, en universidades, acompañando a otras madres víctimas, ¿no? Irinea se enfrentó a un sistema de justicia, a 20 ministerios públicos, a 2 presidentes, ¿no?, para poder encontrar justicia y verdad en el caso de su hija. Qué impresionante esto que nos estás compartiendo, Leila. Y hay que decir que desafortunadamente este no es el único caso en el que las autoridades optan por decir que fue un suicidio y no investigarlo como debe de ser, como feminicidio y con una perspectiva de género. Hay otra lista de casos en los que ha ocurrido algo similar. Sí, y desafortunadamente, o sea, Mariana pudo haber sido una estadística, ¿no?, de estos extraños suicidios que tú dices, ¿no?, sobre todo que se experimentan alrededor de una vida en pareja violenta, ¿no?, o de un contexto de violencia. Sin embargo, lo importante aquí de rescatar es la tenacidad de una madre por la verdad, por la justicia,
¿no? Y consiguió lo que para muchos es imposible, doblegar un sistema de justicia que reconociera que hubo errores, omisiones, negligencia, pero sobre todo logró lo que debería ser lo más sencillo tras experimentar una pérdida en esta situación, que es el castigo a los culpables, la justicia, ¿no? Y como tú bien lo dices, desafortunadamente estamos llenas de historias y de historias en donde también cuando las mujeres buscan, cuando las madres buscan justicia, como ahí está el caso de Maricela Escobedo, a veces también ellas son víctimas, ¿no? de feminicidios. Este documental lo cuenta muy bien, que está en Netflix, de las 3 muertes de Maricela, si no han tenido oportunidad de verlo. Digamos, es un caso también en donde ella buscó la justicia casi por su propia mano y terminó con la pérdida, ¿no? de la vida de la propia madre. Entonces, pues es un caso, el caso de Irinea es un caso de 13 años, ¿no? De batallar. Cuando Mariana fue asesinada, bueno, cuando le cometieron el feminicidio, el término de feminicidio no estaba dentro del Código Penal. El término, el concepto, digamos, o el delito de feminicidio se reconoció a nivel nacional en el 2012, en Sonora fue en el 2013. Por eso fue tan importante entonces que la Suprema Corte en el 2015 dijera, vamos a volver a hacer esta investigación con este delito, ¿no? Con este enfoque para acreditar que sí fue una muerte por el hecho de ser mujer bajo estas características. Era su pareja, tenemos entendido, ¿verdad? Y creo, no sé, me corriges, Leila, porque estuve leyendo sobre el tema, pero no sé si este personaje, que pues asesinó a la hija de Irinea, estaba vinculado, tenía que ver con un tema de seguridad pública, era policía, algo así. Era comandante de la policía ministerial, hasta donde tengo entendido. Y entonces, eso es más difícil, ¿no? Sí, porque lo que se dice es que el cuerpo estaba golpeado, notoriamente golpeado, pero que también estaba como muy limpio, ¿no? Entonces, acomodan, según lo que se detalla en las investigaciones y se tuvo que demostrar con el paso de los años, es que el cuerpo fue montado, ¿no? Estaba con un listón que notoriamente no podría haber soportado el peso de un cuerpo, ¿no? Y eso solamente pudo haber sido obra de una persona que conoce los elementos ministeriales, ¿no? Como para haber sido montado y haber dicho, pues se suicidó, yo llegué y ahí estaba colgada, ¿no? Así es. ¿Y qué seguiría o qué se esperaría, Leila, desde tu punto de vista, toda vez de esto tan importante, ¿no? Que deja Irinea Buendía, ¿qué seguiría entonces para las mujeres o para familiares de víctimas de feminicidio que están transitando, ¿no? Por todo este proceso? Bueno, pues el respeto precisamente de estas directrices, no, estos elementos que ha reconocido que son fundamentales de la Suprema Corte y que hoy en día incluso no se respetan, ¿no? Es muy difícil que solamente que sea una muerte de una mujer que se encuentra así en el espacio público, dicen, bueno, pues es feminicidio, ¿no? Lo asocian prácticamente. Pero cuando una mujer es encontrada al interior de su hogar, es a veces complejo, ¿no? Que se abra una carpeta de investigación con este delito. Y es ahí el reto que tenemos, porque ya estamos robusteciendo las leyes, ¿no? Matizándolas con todas las manifestaciones de violencia, que también ese es un camino y un proceso difícil, dándoles penas muchísimo más altas. Y ahora nos queda precisamente sensibilizar a la parte investigadora y acusatoria, ¿no? De que hay un delito, hay una serie de elementos que permiten configurar un tipo de asesinato bajo este tipo de delito, ¿no? Creo que por ahí todavía es donde nos falta muchísimo más sensibilizar a las autoridades sobre este hecho. Así es. Y obviamente la cuestión de la prevención, ¿no? Claro. De que cuando las mujeres denuncian, se tiene que activar todo un sistema precisamente para prevenir este tipo pues de muertes, ¿no? Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Leila. Te agradecemos esta colaboración.